Pues buenos días, pasamos un rato hoy pues, con un portero de Primera Federación, con Pato Guillén. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Buenos días. Mira, lo primero que te quiero preguntar es, pues, básicamente, ¿por qué empezaste a jugar al fútbol? Bueno, no empecé tan temprano como suelen empezar la mayoría de niños. Empecé con 11 años. No, no era un gran aficionado de pequeño, eh, pese a tener una familia futbolera, ¿no? Mi padre, mis abuelos, mis tíos. Pero bueno, de un día para otro, pues me empezó a gustar, empecé a jugar, como te digo, y ya desde el primer momento bajo los palos. Bajo los palos siempre, o sea, Siempre. si fue la posición que más te gustó al primer momento. Sí, fue la que empecé, por decisión propia dije quiero ser portero y ahí empecé. Y bueno, y ahí sigo. Y ahí sigues. Bueno, sí, yo creo que por el acento se nota que de España como tal no es, aunque te podemos decir que ya prácticamente por los años que has estado aquí puede serlo. Es de Uruguay y empezaste pues jugando en equipos como River Plate, Club Atlético Cerro, Racing Montevideo y ambos todos de la primera división uruguaya. Vienes a España, pero juegas en la primera división. Quiero decirte, es tanto el cambio del fútbol uruguayo al fútbol español, ¿qué es la característica que más se diferencia? Pues aquí el estilo de juego que se juega allí al de aquí es diferente. O sea, allí es un fútbol muchísimo más de transiciones, muchísimo más de vértigo, y aquí es un fútbol mucho más táctico, un fútbol muy ordenado en el cual la gran mayoría de equipos, el porcentaje más grande, juegan a través de la posesión de pelota, de posesión de balón. Y ahí, como te digo, ahí es un fútbol que es todo el rato atacar. Hay muy pocos equipos en los cuales puedan tener la posesión de la pelota, porque bueno, los partidos son muy de ida y vuelta, son los equipos muy partidos, es un fútbol totalmente diferente. Sí que es verdad que estoy hablando de lo que era, no te puedo decir hoy en día, 100% que es así, porque sí que es verdad que llevo mucho tiempo sin ver fútbol uruguayo, pero bueno, el fútbol sudamericano en sí tiene ese estilo. Entonces, bueno, también luego, por eso muchos jugadores cuando vienen aquí, no tanto los atacantes, pero sí la gente que suele jugar en el medio campo, o incluso centrales, pues les cuesta adaptarse un poco más, porque es bastante diferente. Tú estando allí en Uruguay, juegas en el filial, bueno, en las categorías inferiores de River Plate, y después das el salto al primer equipo. En algunos de esos partidos que has jugado con el primer equipo, llegas a enfrentarte a Luis Suárez contra Nacional. ¿Cómo lo vives en esos inicios a Luis Suárez, en el sentido de que si era ya tan determinante como lo estamos viendo en los últimos años? Sí, bueno, tuve la suerte de enfrentarme a él y a otros jugadores que han jugado aquí en Europa en equipos importantes, y en etapa ya juvenil, filial, y luego en primer equipo. Sí, Luis Suárez, la verdad que tuve la suerte de poder enfrentarme a él tanto en categorías juveniles, filial y primera división. Y él subió muy joven al primer equipo, y ya una vez que subió, pues se notaba que despuntaba, tenía mucho gol, era muy agresivo, como lo fue ahora mismo, pero agresivo en el buen sentido de la palabra, en el siempre querer estar ahí, querer hacer gol. Y bueno, así fue que luego hizo la carrera que hizo, ¿no? Sí. Y además jugando en River Plate, si no me equivoco, jugaste con Carlos Sánchez, futbolista colombiano. ¿Cómo es él como compañero? Porque como futbolista ya sabemos que fue extraordinario. Pues sí, tuve la suerte de jugar con él. Pues era muy joven él, ¿eh? Yo aún siendo joven, de aquellas que estábamos en el primer equipo, pues él, así de memoria, puedo decirte que igual 4 o 5 años más pequeño que yo, puede que sea. Y bueno, él estaba recién llegado a Colombia, de aquellas. Nada, era un niño muy, muy noble,
muy competitivo, entrenaba muy bien y bueno, hizo unas temporadas allí en Primera División espectaculares que hizo que la selección de Colombia lo convocara estando en el fútbol uruguayo, que es muy complicado, porque Sí. la mayoría de jugadores son todos del fútbol europeo. Y bueno, luego tuvo la suerte de venir a Europa y haber jugado bueno, aquí en España y en Francia, creo, y ha hecho una gran carrera. Y estamos hablando ahora de River Plate, también estuviste en Club Atlético Cerro y también pues, en Racing. Después de Racing das el salto a España y quería preguntarte, ¿cómo es que fichas por el Club Atlético Monzón? ¿Son ellos los que te dan la oferta o es tan pronto llegas a España un poco más espontáneo ese fichaje? No, bueno, yo tenía la particularidad que mi familia, mis padres estaban aquí en España viviendo. Entonces, bueno, las últimas 2 temporadas, tanto en Cerro como en Racing, no había tenido casi continuidad de jugar fin de semana tras fin de semana. Entonces, bueno, quería buscar una alternativa a la cual pudiera competir y jugar. Y bueno, las opciones eran irme en Uruguay a Segunda División y jugar allí o cambiar de aires y salir fuera. Y bueno, siempre me atraía la opción, tenía ganas de venir, probar y bueno, a través de contactos de conocidos y tal, pues bueno, me llegó la oferta de este club, del Club Atlético Monzón y nada, y dijimos, bueno, era tercera división y bueno, y dijimos, bueno, ¿por qué no? Y así fue, me vine con la ilusión de poder hacerlo bien y a partir de ahí pues que sea un punto de partida para luego ir creciendo aquí en el fútbol español. El cambio, pues normalmente suele ser duro, pero ahora como comentas, al final tienes familia aquí en España, o sea, viene tu familia aquí a España, entonces digamos que fue un poco más ameno. Pero, ¿qué es lo que más echas de menos de Uruguay? Bueno, te voy a ser sincero, nunca fui muy... he tenido muchos amigos o conocidos que salen de Uruguay y extrañan mucho y quieren volver y tal. Y a mí, sinceramente, no, en ningún momento No tienes esa nostalgia. me pasó. No tuve esa nostalgia de hecho, desde que vine, que ya creo que son 14 o 15 años, no recuerdo mal, no he vuelto. O sea, entonces, no. Y tampoco siento la necesidad de tener que ir. Entonces, no, es algo que me genere nada el tener que volver, sinceramente. Ostras, es sorprendente, la verdad. Bueno, y aquí en España, primero fichas por Club Atlético Monzón, después por Club Deportivo La Muela, el club que desapareció, y también en Club Deportivo Ourense, que fuiste pues, una figura importante en el club. Ambos, estos dos últimos clubes, Club Deportivo La Muela y Club Deportivo Ourense, pues desaparecieron. ¿Cómo es jugar en un equipo en el que deportivamente está bien, pero después en lo que son los despachos está mal? Quiero decir, ¿cómo vives esa temporada en la que hay esa cierta incertidumbre en lo que pasará la siguiente campaña? Bueno, es complicado, ¿no? Es complicado porque no, al final no, toda tu energía no está, no la pones en lo que lo tienes que poner, que es jugar, entrenar y jugar. Entonces es difícil porque, bueno, tienes que estar a muchas cosas, al final, entre comillas, tienes que estar peleándote con la directiva o con la gente que lleva el club en ese momento, que, bueno, muchas veces nos ha pasado, te dicen no os preocupéis, está todo solucionado, no os preocupéis, esta semana tal, y al final ves que esas promesas se incumplen y bueno, evidentemente pues la gran mayoría de los que jugamos vivimos de ello, entonces bueno, evidentemente como te digo, es complicado porque al final no estás centrado 100% en lo que tienes que estar, que es jugar. Sí. Y que tu energía esté volcado en ello. Entonces se hace difícil.
En este último club, como es Club Deportivo Ourense, coincidiste con grandísimos jugadores, también ahora alguno está despuntando como entrenador, como es el caso de Claudio Giraldez. Como jugador, no sé cómo era, quiero preguntarte si es tan bueno como jugador como lo es ahora de entrenador. Sí, Claudio tenía una calidad, era muy bueno. Tenía muchísima calidad, era un jugador que siempre quería el balón, nunca se escondía. Él de hecho te lo comentaba en el campo, te decía, si estás apretado, aunque me veas apretado, tú dámela. Él siempre la quería, nunca se escondía, y luego era una persona muy buena en el vestuario, en el día a día, generaba un gran ambiente. Y bueno, la gente que tenemos la suerte de tener su amistad y de tener relación con él hasta el día de hoy, pues nos alegramos de cómo le está yendo hoy en día, de que le esté yendo tan bien, de que todos sabemos la capacidad que tenía, siempre le gustaba entrenar, ya de joven lo empezó a hacer, y bueno, entonces estamos contentos por él y esperemos que todos estos años que aún les queda, que les va a quedar mucho seguro, sí, lo siga haciendo como hasta ahora. La siguiente pregunta era para preguntarte por la relación que tenías con él. Como veo, pues es bastante buena, ¿no? Sí, muy buena. Tenemos de aquel Club Deportivo Ourense, la verdad que tenemos un grupo de 5 o 6 amigos que nos vemos menos de lo que quisiéramos, sinceramente, pero bueno, siempre en verano 1 o 2 quedadas hacemos, en Navidades igual. Entonces, bueno, mantenemos esa relación y esa confianza entre todos, y la verdad que es muy bonito que hayan pasado ya tanto tiempo y sigamos haciendo porque hacemos por intentar quedar. Todos intentamos ponernos de acuerdo para poder vernos porque nos apetece y nos lo pasamos bien. También en Club Deportivo Ourense, sobre todo en esas últimas 2 temporadas, si no recuerdo mal, coincides con Borja Valle, que es, pues, digamos, un referente en el fútbol donde es la parte del Bierzo. En esa etapa en Club Deportivo Ourense es verdad que era un jugador muy polivalente. Hubo momentos en los que, como dijo Corzo, tuvo que jugar en la posición de lateral. Tú, siendo portero, ¿te daba confianza Borja Valle? Sí, Borjita muy bien. La verdad que ya el primer año, cuando ascendemos a segunda B, que él vino, era su 23, y bueno, por lo general siempre, no en la mayoría de los casos, pero los sub-23 pues eso, tienen a veces menos opciones de jugar, o aún todavía les queda por madurar deportivamente, y él era como tener un senior, sinceramente, desde el momento que llegó. Era súper competitivo, entrenaba muy bien, se lo tomaba muy en serio, y bueno, luego sí que es verdad que la segunda temporada, cuando bueno, tuvimos los problemas de impagos, ya a la vez el equipo tuvo muchos problemas de lesiones, y bueno, hubo que reconvertir jugadores en ciertas posiciones, pues bueno, terminó jugando de lateral y lo hacía perfectamente. Era muy, como te digo, era muy competitivo, él se sabía adaptar muy bien a las circunstancias, y la verdad que bueno, que lo hizo muy bien. Y ahora quiero cambiar de Club Deportivo Ourense, desapareció, y fichaste por el Baracaldo, un equipo que también te tuviste que enfrentar esta temporada en Primera Federación. Quiero decirte, tan pronto desaparece Club Deportivo Ourense, ¿ya tenías la oferta encima de la mesa o es un poco, digámoslo, espontáneo ese fichaje? Bueno, no fue nada más acabar, pero sí que es verdad que habíamos tenido una primera toma de contacto solamente, y luego nada, al correr de semanas o al mes más o menos, pues ya me llamaron, fueron hablando ya las conversaciones ya más serias, entre comillas, y bueno, y allí nos fuimos. Y en Baracaldo,
No me voy a meter mucho en el paso del equipo porque tampoco tengo tantos datos, pero sí que es verdad que llegas a jugar contra grandes canteras del fútbol español, por lo cual te enfrentaste a futbolistas que ahora mismo están en el máximo nivel de nuestro fútbol y del fútbol continental, como es el caso a lo mejor de Diego Llorente, Iñaki Williams, Kepa, Ale Remiro, y podría seguir dándote nombres. De todos ellos, digamos, ¿con cuál te quedarías? Es difícil la decisión, pero que destacase. Bueno, la verdad que ese año teníamos al filial del Atleti, filial de la Real, estaba el Castilla, que al Castilla lo entrenaba Zidane, como dijiste, jugaban los hermanos Llorente, jugaba Raúl de Tomás, jugaba Mariano, jugaba Odegaard, había Álvaro Medrán también, que ha jugado también aquí en Primera División, tenía un equipazo. En el Athletic Bilbao, pues eso, estaba Iñaki Williams, que ese año ya nada, en enero, febrero de esa temporada ya fue cuando lo empezaron a subir al primer equipo, estaba Kepa, Remiro, Geray, central también. Oyarzábal, ¿no? Contra la Real. Oyarzábal estaba en la Real B. Había jugadores que luego han sido importantes como bien dices, en Primera División, a nivel continental y algunos en la selección española. ¿Con quién me quedo? Pues a mí sí que es verdad que en aquella pretemporada ya habíamos hecho un amistoso con el Atleti y Iñaki Williams fue el que más me había sorprendido en haberlo visto. Era como muy diferente, tenía una explosividad, era muy determinante la categoría en aquella época. Y ahora quería hablar de la Unión Deportiva Ourense, pero primero pasas por la Sociedad Deportiva Compostela, de la cual hablaremos luego más ampliamente, y también por Club Deportivo Boiro. Ahora sí, Unión Deportiva Ourense, estás unas cuantas campañas. ¿Qué es lo que recuerdas en tu paso por el Club Rojillo? Bueno, la Unión Deportiva Ourense se crea justo cuando desaparece el Club Deportivo Ourense, el año que yo que estoy en Baracaldo. Y ya todos es conocidos que asciende consecutivamente y tal. Bueno, en la temporada que desembarca en preferente, pues me llaman con el proyecto de que querían ascender rápidamente a tercera división y con la idea también de que el club ya una vez en tercera pudiera dar el paso de llegar a segunda B, la antigua segunda B. Y era una decisión complicada porque al final estaba jugando en segunda división B y eran bajar unas cuantas categorías, 3 categorías casi. Pero asumimos el reto. Creo que en ese momento creía que el proyecto deportivo iba a llegar a funcionar, ¿no? y por eso vinimos. Y ahora sí que quiero hacer más hincapié en la Sociedad Deportiva Compostela. Tienes 2 etapas, la primera que es un poco más breve y la última que es increíble lo que consigues con la Sociedad Deportiva Compostela. ¿Con cuál de las 2 te quedas? Bueno, me quedo con la segunda, evidentemente, porque la primera no sale bien, porque también es un proyecto importante para pelear el playoff de ascenso a segunda división y al final, terminamos descendiendo y tuve la oportunidad de volver con el proyecto claro de ascender y de ganar. Que es a mí es lo que siempre me ha movido. A mí lo que más siempre me ha movido para los sitios a donde he ido es que la ambición, ¿no? Y el querer ganar y querer progresar. Entonces, entonces eso fue lo que me hizo volver a Santiago. También me había quedado la espina del año aquel que habíamos estado y habíamos descendido. Y ahí estuve 5 años. Es muy, muy feliz y muy contento de haber
estado allí, de ser parte de la historia del club, de haber jugado todos los partidos que he jugado, tuve la suerte de ser capitán, muy contento, la verdad, de haber jugado en el Compos. En esta segunda etapa, aparte de descensos, como tú bien has dicho, conseguiste un ascenso increíble, jugado en el Abanca Balaídos, jugado además contra tu actual club, como es Ourense Club de Fútbol. ¿Alguna anécdota que nos puedas contar de aquel día? Bueno, fue justo el año del COVID, que se para la liga y al final luego, bueno, se reestructura un poco todo, se hace este playoff un poco express, a 4, de los 4 primeros que iban en ese momento en liga, y con la peculiaridad de que, bueno, que la gente mejor clasificada también tenía el empate a favor, era partido único. Entonces, bueno, creo que al final ese año llegamos a jugar la final de ese playoff los 2 equipos que en liga íbamos palo a palo, vamos, íbamos primero segundo, y bueno, el destino hizo también que cuando se paró la liga nosotros estábamos de primeros, y eso también pues nos dio una cierta ventaja en el playoff, porque el empate nos valía. Y bueno, la verdad que fue un partido difícil. Lorenzo tenía muy buen equipo, era un equipo fuerte, y nosotros jugábamos muy bien. Teníamos un estilo muy marcado, con jugadores que a día de hoy muchos están jugando a un gran nivel, y bueno, tuvimos la suerte de ascender, y luego al siguiente año con el mismo equipo, casi prácticamente, con 2 fichajes, hicimos una gran temporada en Segunda B, y a punto de meternos en Primera Ref. Y además, ahora que estamos hablando de Abanca Balaídos, la Sociedad Deportiva Compostela normalmente, pues en pretemporada, hacéis amistosos contra grandes equipos de aquí de Galicia. Uno de ellos últimamente, no esta temporada, sino la anterior, si mal no recuerdo, contra el Real Club Celta de Vigo. Por lo tanto, te enfrentaste a Yago Aspas. ¿Qué destacas de Yago Aspas en su juego que no se destaca en la televisión? Porque una cosa es vivirlo como rival y otra verlo desde la televisión. Bueno, jugamos el año pasado, sí es verdad, la pretemporada con el Compos en Santiago. La verdad que bueno, fue todo un evento muy importante en Santiago. Volví al Celta después de muchos años, se llenó el campo, había un ambiente espectacular, y bueno, la verdad que Yago, pues bueno, yo no lo voy a descubrir ahora mismo, todo lo que ha logrado y la calidad que tiene. Pero bueno, también, aparte de ya lo futbolístico, bueno, sobre todo quería la anécdota de ese día, la calidad humana, ¿no?, de él, porque al final un tío súper sencillo. Tengo también la suerte de que hoy en día Pablo Durán, que de aquellas estuvo con nosotros en el Compos, hablo con él y nos cuenta, conoce a todo el mundo, Yago, o sea, ve muchísimo fútbol gallego. O sea, llegamos ahí, él nos conocía, o sea, una humildad espectacular. De hecho, Lucas, mi hijo, estaba de recoger balones ese día, y le pedí antes de entrar al partido si que había la posibilidad de hacerle una foto con él para intentar no molestar lo menos posible, y enseguida se ofreció, y nada más acabar la primera parte, sin yo decirle nada, él le regala la camiseta. La verdad que muy bien, o sea, me quedo más con esa parte de Yago, esa sencillez que demostró con 2 detalles en ese día, que evidentemente lo gran jugador que es. Sí, al final la calidad humana es muy importante para llegar al primer nivel. Y también con la Sociedad Deportiva Compostela hay un entrenador que te entrena que es muy importante este año en la Copa del Rey. Aparte de Ourense Club de Fútbol, la gran revelación también fue el Pontevedra Club de Fútbol. Ese entrenador, como bien sabéis, es Yago Iglesias. ¿Qué destacas como persona y sobre todo qué le pide a los equipos Yago Iglesias para competir? Bueno, Yago, la verdad que es un gran entrenador, primero que nada, es una muy buena persona, en el cual, pues mira, cuando yo voy a Santiago, él deposita en mí una gran confianza,
y me enseña muchísimas cosas del juego, ¿no? Yo he cambiado y he aprendido muchísimo con él, sobre todo con el balón en los pies. Teníamos una forma de jugar en la cual el portero era muy importante y como te digo, me enseñó mucho. Crecí como portero una vez estuve con él y bueno, es un entrenador que te da muchísimas variantes en todo lo que tiene que ver cuando el equipo tiene la pelota. Entonces, bueno, daba gusto jugar en ese Compos. Jugábamos muy bien, jugábamos casi de memoria, porque ya te digo, esos 2 años que estuvimos con él, el grupo era casi el mismo. Y la verdad que nos lo pasamos muy bien, sinceramente. Pues ahora, aparte de hablar de Yago Iglesias, etcétera, pues me centro más en ti. Tienes el récord de imbatibilidad de la Sociedad Deportiva Compostela con 798 minutos imbatido. Se puede considerar que es una leyenda. ¿Cómo consigues, cuál es la clave de ese récord, vaya? Bueno, un poco, a ver, la clave evidentemente que es el equipo. Como te comenté antes, ese equipo jugaba muy bien y sometía muchísimo a los rivales con balón y en muchos partidos de ese año éramos superiores. Entonces, sí que es verdad que nos atacaban, entre comillas, poco, porque éramos un equipo que atacaba mucho. Entonces, bueno, sí que es verdad que te ataquen poco no quiere decir que nunca vayas a recibir goles, porque hay muchos equipos que atacan mucho y aún así reciben muchos goles. Pero bueno, tuvimos la suerte de, bueno, defensivamente estar muy bien y bueno, empezamos a encadenar partidos con portería cero. Y porque bueno, cuando tienes la portería cero siempre vas a estar más cerca de ganar. Y empezamos a eso, a encadenar partidos, y al final, bueno, cuando empiezas a llevar varios partidos sin encajar, pues bueno, ya la prensa, la gente ya empieza a hablar, es que esto, que el récord y qué tal. En el momento cuando tal no eres consciente de ello porque no lo sabes y bueno, una vez que va pasando eso, ya la gente, bueno, lo que te digo, la prensa un poco empieza a hablar, empieza a comentar y bueno, y siempre lo dije y lo comentábamos en aquella época, cuando empiezas a hablar esto, malo, porque al final es cuando te van a marcar. Y bueno, al final pues hemos batido la marca histórica del club, que creo que lleva, no sé si 30 años o más, estoy hablando así un poco de memoria. Y bueno, esa imbatibilidad nos ha llevado a, como te digo, como comentamos antes, haber acabado primero o ir primero en el momento que se paró la liga. Eso nos dio también una ventaja en el playoff. Eso llevó que el equipo pudiera ascender, que era el objetivo. Y luego volvimos a tener ahí una racha bastante grande en segunda ref. Que volvimos a batir ese récord histórico del club que había, lo volvimos a batir y estábamos a partido y medio de batir el propio récord que habíamos conseguido años antes. Y bueno, nos quedamos ahí, nos quedamos a las puertas, nos quedamos allá, como te digo. Nos marcaron en el campo del Marino del Banco y nos quedamos, ya te digo, a partido y medio de volver a ser historia otra vez, la verdad. Y ahora todo lo que empieza, también todo acaba. Entonces, ¿cómo se tramita esa marcha de la Sociedad Deportiva Compostela? ¿Eres tú el que decide irte o es el presidente, bueno, la directiva la que decide que se acabó ese ciclo? Bueno, fue un poco un mix, la verdad. Fue nada más acabarla. Bueno, yo ya lo tenía ya en mente, mi marcha, porque bueno, creo que ya era un ciclo que ya se había acabado, que también ya había dado todo lo que tenía que dar y bueno, al final llevaba muchos años y necesitaba cambiar
Y bueno, nada, no lo había comunicado antes al club porque estábamos hasta la última jornada de liga peleando por meternos en playoff, evidentemente. Y entonces yo tenía la decisión ya tomada de que si no ascendíamos, me tenía que marchar. Y nada más acabar liga, pues el club también ya habla conmigo y nos sentamos y ellos también tenían la idea de que, bueno, de que el ciclo estaba acabado. Entonces, bueno, no fue nada traumático porque era una decisión ya tomada. Ambas. Entonces, claro, entonces, bueno, como te digo, fui muy feliz allí y estoy muy, muy contento de haber estado todo el tiempo que estuve y siempre, siempre agradecido y esperando que, bueno, que este año la verdad que no les ha ido muy bien, ha sido muy Sí. mal, pero bueno, esperemos que poco a poco pues el club vuelva a estar donde tiene que estar y que tenga muchos éxitos. Sí, porque la masa social es grande. Y acto seguido, fichas por Ourense Club de Fútbol. ¿Puedes llegar a entender que haya gente, o sea, que exista gente que, ¿cómo decirlo?, vea como una traición que tras jugar en la Unión Deportiva Ourense, años después fiches por el máximo rival? Pues te voy a ser sincero, no, ni entiendo ni dejo de entender y es que me da un poco igual, sinceramente. O sea, a mí creo que yo en todos los equipos que he estado he intentado dar rendimiento, he dado lo máximo que he tenido y siempre he defendido todos los escudos que los que he jugado. Entonces, lo que te digo, cada uno es libre de pensar y decir lo que le dé la gana, evidentemente. Hay gente que como te digo, le puede gustar más, le puede gustar menos, aún así tienen respeto y te tratan cada vez que te ven, me saludan. Yo sé que esos de los cuales no respetan son muy pocos y como sé quiénes son, no es algo Que te preocupe. que me preocupe. Entonces, viendo de quién viene, no me genera absolutamente nada. ¿Y cuáles son las claves? ¿Cómo es ese fichaje? ¿Cómo se tramita el fichaje por Ourense Club de Fútbol? ¿Son ellos? ¿Eres tú? Bueno, son ellos, lógicamente, pero quiero decir, ¿cuáles son las claves? ¿Qué te ofrecen ese proyecto? Bueno, yo evidentemente en mi cabeza al salir de Santiago ya estaba con la retirada a vueltas, porque bueno, al final ya tenemos una edad y en ese momento, pues bueno, contacta el club, bueno, Rubén, en este caso, entrenador, me llama, habla conmigo, bueno, me explica eh, un poco el proyecto que tenían entre manos, la opción de, bueno, de estar ahí, de tener esa figura de veterano en el cual, pues bueno, a uno pueda ayudar y aportar en el día a día y que haga que, bueno, que tanto mi compañero de rol o como los demás compañeros, pues crezcan deportivamente y bueno, sinceramente me ilusionó porque bueno, al final en ese momento tenía 39 años, que te llame un equipo de primera ref quiere decir que al final tu trayectoria a pesar de la edad, tu rendimiento en ese momento sigue siendo bueno y bueno, evidentemente que también lo tomaba como un paso previo ya a tener un rol ya un poco diferente, no ya solamente lo que sea el rendimiento, el domingo a domingo, sino bueno, un paso previo a lo que puede ser mi retirada. Entonces, bueno, lo acepté y la verdad que, si te soy sincero, tuve la suerte de jugar en el 80-90% de los equipos que he estado, siempre, de ser importante y este año iba con un rol totalmente diferente y lo pasé muy bien. He estado encantado, he sido feliz, creo que
creo que, como te digo, fue importante a pesar de no estar domingo a domingo en el campo. Y bueno, hemos conseguido la salvación, hemos hecho un gran año, se ha terminado de una manera espectacular. Y bueno, muy contento, sinceramente, de haber estado allí. Y este año hay que recordar que empezáis la temporada en puestos de descenso. Lastimosamente, pues se despide a Rubén y llega Pablo. ¿Cuál crees que fue lo que tocó Pablo que hizo que funcionase el equipo para llegar a ilusionar con unos playoffs? Bueno, lamentablemente Rubén tuvo que marchar, pues también le honra porque fue él el que toma la decisión de irse después de todo lo que le ha dado al club, porque sí. Empezó de cero, desde el año del playoff ese de Orense Club fue con el Compostela. Él coge el club en tercera división, no quedó nadie de ese equipo, y en 4 años lo llevó al fútbol casi profesional. O sea que lo que era para Rubén el Orense Club de Fútbol, y toma la decisión de marchar, la verdad que le honra. Y la verdad que hemos tenido muy mala suerte también, hay que decirlo, porque hubo partidos, sobre todo al principio, en los cuales el equipo jugaba bien y no éramos capaces de ganar, generamos ocasiones y no hemos tenido esa pizca de suerte. Y bueno, y luego al final sí que también viene un entrenador nuevo, muchos jugadores que igual no estaban contando o no contaban para el entrenador anterior, que al final cuando están tiempo sin jugar, que no está bien, yo no soy de los que comparta eso, pero se dejan ir o ven que no tienen opciones, pues bueno, mira, al venir un entrenador nuevo, pues se reactiva todo el mundo se ve que se parte de cero, que tiene más opciones. Y bueno, entre eso, la Copa del Rey, que hizo que hubiera muchos partidos entre semana y de por medio, que hizo que se rotara mucho el equipo y todo el mundo tuviera oportunidad de jugar, hizo que el equipo se reactivara. Entonces, bueno, eso creo que fue un poco la clave. Evidentemente eso, más el trabajo que hizo el cuerpo técnico, que fue muy bueno. Y bueno, hemos conseguido una salvación que al principio parecía imposible. Y para ser, bueno, como tú bien dijiste, empezasteis con esa mala suerte, pero al final acabasteis bastante bien. Para ser debutantes en la categoría quedasteis 10º. ¿Con qué nota le darías a esta temporada? Creo que la nota es un sobresaliente. O sea, hay que saber bien quiénes éramos, de dónde veníamos. Jugadores que igual el 70%, 80% de la plantilla no había jugado en la categoría, ni siquiera en la segunda B antigua. Eran casi todos debutantes. Y bueno, el equipo pues supo pasarlo mal, porque lo pasamos mal al principio. Y luego, pues bueno, supimos darle vuelta a todo y estar hasta el final, pues casi coqueteando con meternos en el playoff. Ilusionasteis. Sí, quedaban 3 jornadas, estábamos nuestros números, evidentemente, eran de ganar los 3, si ganábamos los 3 últimos, con 59 puntos nos metíamos, y al final, si miras hoy la clasificación, con esos 59 puntos nos hubiésemos metido. Evidentemente que para llegar a esos 59 puntos había que ganar los 3 partidos, que es muy complicado, porque es una categoría es difícil ganar muchos partidos seguidos siendo superior en categorías menores. Imagínate en una categoría como esta, que es súper competitiva y súper igualada. Entonces sabíamos que era muy complicado, pero los números estaban ahí y la ilusión, una vez lograda la salvación, sí que la tuvimos. Y sobre todo donde llegasteis a ilusionar fue en la Copa del Rey, llegando a hacer cosas inéditas totalmente, como fue eliminar
sobre todo a dos grandes de nuestro fútbol, como es el Real Valladolid y el Real Club Deportivo La Coruña. Primero jugáis ese primer partido contra el Club Deportivo Guijuelo y después os acaba eliminando el Valencia Club de Fútbol. Esos partidos que se viven en el Couto contra rivales de primera división, mucha gente mirando, que luego pues te haré una pregunta sobre los espectadores. Quiero decir, ¿cómo llevas la presión ante esos partidos? Bueno, al final, cuando ya tienes muchos años, se lleva mejor, evidentemente. Ya tienes muchos partidos detrás, muchísimas cosas que has vivido y no te genera ese nerviosismo y esa ansiedad que te puede dar cuando eres más joven, la verdad. Yo, evidentemente, yo me lo tomé con mucha tranquilidad y con la visión de disfrutarlo, sabiendo que, bueno, que son cosas que no se viven en el día a día, en cada fin de semana, son cosas que pasan muy de vez en cuando. Entonces, bueno, yo en este caso, bueno, mi cabeza y mi sentir era que había que disfrutarlo, ¿no? Jugar, hacer lo que a uno le gusta, lo que ha hecho siempre y tener la suerte de poder enfrentarte a jugadores de élite y disfrutar el momento y pasarlo bien. Y sobre los espectadores, te quería comentar, desde hace mucho tiempo en la ciudad de Ourense no se vivió nada igual como lo que se vivió, por poner un ejemplo, en ese partido contra Valencia Club de Fútbol, donde había más de 7.000 personas observando. Destaco este partido porque se tuvo que abrir el fondo y aún por encima se tuvieron que poner gradas plegables. Quiero decirte, ¿cómo es la sensación de salir al campo siendo un club, dentro de lo que cabe, humilde, porque estás en una categoría como es Primera Red, que no es considerada profesional? ¿Qué sientes al salir al campo y que tanta gente te esté observando? Bueno, alegría, ¿no? Lo que te dije antes, disfrutar. O sea, es muy difícil jugar en el día a día con un campo en las condiciones en las que estaba ese día. El campo estaba lleno, grada supletoria. Creo que a Ourense, a la ciudad, eso es muy bueno, le vino muy bien. Para el club también fue muy bueno haber tenido la visibilidad que tuvo ya a nivel nacional. Entonces, bueno, con alegría, o sea, sales, todo el mundo quiere jugar con el campo lleno. Entonces, bueno, una vez que estás ahí, como te dije antes, disfrutarlo, ¿no? O sea, son momentos que te quedan y los cuales los vas a recordar siempre y sobre todo poderlo haber disfrutar. Y ahora, sin querer menospreciar al Club Deportivo Guijuelo, lógicamente pues, te enfrentaste a tres clubes que son históricos en la primera división española. Quiero decirte, de estos tres enfrentamientos, contra Real Valladolid, Real Club Deportivo La Coruña y Valencia Club de Fútbol, quiero que te quedes con un futbolista que te haya sorprendido en cada uno de estos equipos. En cada uno, bueno, en el Depor, pues al final cuando el partido estuvo bastante igualado, sí que ellos llevaban un poquillo más el ritmo del juego, pero ya faltando 20 minutos o así, creo que ya fue cuando entró Lucas Pérez, Mella, sí. Y bueno, sí que ahí en ese momento en el que ellos entraron, la gente también apretó y hubo como un cambio de ritmo, ellos ya presionaban un poco más y bueno, son diferenciales, son jugadores que hacen mucho daño cada vez que tienen la pelota. Luego contra el Valladolid, pues bueno, Raúl Moro creo que nos marca un golazo y cada vez que cogía el balón pasaban cosas. Y el día del Valencia, pues bueno, el día del Valencia pues había varios, la verdad. O sea, ese día sí que es verdad que los pillamos a ellos en un momento. Transición, por así decirlo. Sí, justo había pillado el entrenador nuevo, en Liga no estaban bien y bueno, aún así hicieron rotaciones ese día, pero bueno, Sadik, el portero Dimitrescu, que al final del partido fue clave porque sacó una mano muy buena. Bueno, tienen jugadores de mucho nivel. Ahí hay muchos más que destacar, no quedarte con uno. Y una anécdota de la Copa del Rey,
que se pueda contar, lógicamente, de las celebraciones, de, yo que sé, del día contra el Valencia, seguramente habrá alguna, que tú recuerdes con más, fuera de lo que es el campo. Bueno, no, yo soy muy comedido a la hora de celebrar, sinceramente. Siempre voy un poquito a mi bola, soy de mantenerme tanto la derrota como las victorias bastante lineal, sinceramente. No soy muy eufórico. Entonces, bueno, nada, anécdotas, bueno, que es, sales y luego hablas con algún jugador del Valencia y que ellos te das cuenta que preparan los partidos porque te hacen algún comentario individual o tal, entonces, ¿sabes? Bueno, no vienen aquí de paseo, ¿sabes? Vienen ya preparados, sabiendo a lo que vienen. Bueno, tuve la suerte de estar ahí con Dimitrievski hablando con él, muy majo, gente muy normal, que al final uno los ve en la tele y parece que no, pero luego cuando en distancias cortas hablas con ellos, muchos no, evidentemente, pero otros sí, y esas cosas están muy bien. Y ahora que dices lo de los comentarios, ¿a ti que te dijeron? Me surge curiosidad saberlo. Ah, no, bueno, no. Un chico argentino que tenía en un mediocentro nos dijo, vimos los vídeos que golpeas muy bien el balón, tal, no sé qué. Barrenechea. Sí, te hace el comentario, ¿sabes? Viene ahí uruguayo, tal, hace un poco de broma, que vimos los vídeos, tal, bueno, dices tú, joder, pues, esta gente no se lo toma en serio, ¿sabes? Que hay muchos que dicen, bueno, vamos a ir a jugar contra un equipo de inferior categoría, pero bueno, o sea, eso habla del nivel del cuerpo técnico, ¿no? Evidentemente que preparan las cosas y está muy bien. Y ahora quería hacer hincapié, antes de acabar con la Copa del Rey, en un detalle, y es que las mismas manos que le paraban balones a Umar Sadik también antes preparaban Big Macs. ¿Tú pensabas que en algún momento, en esos momentos, mientras estabas pues, trabajando en el McDonald's, el futuro deportivo te iba a sonreír también? Bueno, a ver, yo siempre le dediqué toda mi vida al fútbol, evidentemente. El trabajo de aquel momento cuando estaba en el McDonald's pues era algo transitorio. Entonces, yo siempre, lo que te digo, siempre tuve la ilusión y la ambición de crecer deportivamente. Bueno, en toda la vida, evidentemente, pero estamos hablando, evidentemente, de mi trabajo, que es el fútbol. Deportivamente, como te digo, siempre lo que me ha movido ha sido la ambición y las ganas de competir y de ganar. Entonces, bueno, en aquella época en Club Deportivo Orense teníamos una situación de club económica, el tema de pagos complicados y bueno, surgió la posibilidad de ir a trabajar allí y ahí estuve, la verdad que encantado, estuve 3 años, los 3 años que estuve allí y lo compaginaba con los entrenamientos y la verdad que muy bien. Y ahora, después de hablar de esto, pues quería decirte que le des un consejo a los jóvenes porteros que sueñan con algún día llegar a estar donde estás tú o más arriba incluso. Bueno, consejo que disfruten, ¿no? Evidentemente, que disfruten del día a día, de entrenar, de querer aprender. Bueno, tengo la suerte yo de tener la escuela de porteros, a la cual fuiste alumno nuestro. Entonces lo que les digo a ellos siempre, ¿no? Bueno, ese tiempo que estamos ahí entrenando, pues tomarlo en serio, que o sea, para intentar aprender o mejorar las situaciones que se trabajen y que luego que disfruten. Al final esto va también de pasarlo bien. Entonces eso, que disfruten del camino, que vayan aprendiendo y que eso, que lo pasen bien. Si quieres promocionar la escuela, te dejo. No hay problema, no hace falta. Gracias. Por último, te quiero hacer, antes de las 3 preguntas clásicas, te quería preguntar, ¿por qué no tienes redes sociales? Me aburrieron un poco, sinceramente. Pero tuviste, llegaste a tener. Tuve, sí, cuando era más joven sí que las tuve. Y luego creo que a día de hoy las redes sociales se han convertido en un sitio en el cual gente anónima Se genera odio. genera odio y
y dice lo que le da la gana sin tener ningún tipo o sea, sin que le pase nada. Entonces, pues no las consumo porque sinceramente ahora mismo me parece una pérdida de tiempo. A mí por lo menos ahora mismo no me aportan nada. Y estamos en un mundo que se mueve mucho por eso. Que se mueve por eso y que va todo encaminado a todo este tipo de cosas. Pero bueno, a mí no me... Yo estoy más feliz desde que no las tengo. Entre comillas, me lo paso mejor que... pierdes mucho tiempo, utilizas mucho el móvil estando pendiente de cosas. No me aportan nada, sinceramente. Y supongo que siendo tú uruguayo, totalmente distinto, consumes mate. Te quería preguntar por ese pique que hay entre los argentinos y los uruguayos. ¿De dónde viene el mate? El mate viene de Uruguay, ya está. Ellos pueden decir que es argentino, igual que el dulce de leche. Ellos dicen que es argentino y nosotros decimos que es uruguayo. No, bueno, es un pique que hay desde, bueno, a saber desde cuándo, pero desde toda la vida, desde que yo tengo uso de razón. Ellos dicen que es de ellos y nosotros decimos que es nuestro. Pero bueno, bien. O sea, este año de hecho he compartido vestuario con Di Renzo, que es argentino, y estábamos todo el día tomando mate. Todo el día, todos los días. Y nada, son piques y tonterías, pero bueno, la verdad que en la mayoría de los casos hay muy buena relación. Y ahora te quería pasar a preguntar sobre las 3 preguntas clásicas de todos los ratos que hemos pasado aquí con los futbolistas. Por el momento han sido 2, ahora 3. Y te quería empezar preguntando, ¿un estadio en el que hubieses jugado? El que siempre me hizo muchísima ilusión y tuve la suerte de verlo desde pequeño fue el Estadio Centenario de Montevideo. Porque al final cuando estás allí es el estadio donde juega la selección, donde en aquel momento Nacional y Peñarol, que eran los equipos grandes, hacían de local allí porque no tenían estadio propio. Entonces tú cuando eres pequeño y quieres llegar al fútbol profesional, pues tu sueño es jugar en el Estadio Centenario. Entonces tuve la suerte de jugar varios partidos allí. Que bueno, es un estadio mítico porque al final es un monumento al fútbol mundial, porque sí, es donde se jugó el primer partido de los mundiales. Sí. Entonces, bueno, como te digo, he jugado en estadios más bonitos aquí en España, sí, pero tiene un sentimiento especial y diferente ese. ¿Y una camiseta con la que hayas jugado, hayas visto jugar, que te genere algo? Bueno, me voy a quedar con camisetas de clubes al final de los que jugué yo, ¿no? Entonces yo creo que en mi carrera, tanto Club Deportivo Orense, porque fue el club que me dio la oportunidad, a partir de allí mi carrera fue hacia arriba, bueno, y ese club donde la ciudad a la cual me he quedado a vivir, sí, y luego la del Compos. Son los 2 clubes en los cuales tengo más sentimiento y más cariño de todos los que he jugado. ¿Con qué momento te quedas para finalizar del mundo del fútbol? ¿De toda mi carrera? Bueno, al final hay muchos momentos, porque al final, en función de la época o del momento, sí, te vas quedando con cosas. Al final, bueno, cuando eres joven, pues haber debutado en Primera División, todo el esfuerzo que haces cuando eres en la etapa de juvenil para poder, esa ilusión y esas ganas de poder estar ahí, pues cuando también fui preseleccionado a la selección uruguaya sub-20, que estuve de la suerte de estar entrenando ahí un mes. Bueno, en esa época pues esos momentos, luego cuando vienes aquí, debutar en Primera División, haber jugado en Primera División, haber competido allí en Uruguay, luego cuando vienes aquí, pues bueno, el empezar desde, como quien dice, desde cero,
en un contexto totalmente diferente al fútbol profesional, porque vienes aquí a tercera división, entras por la noche, algo totalmente diferente Distinto, sí. a lo que yo estaba acostumbrado. Bueno, empiezas de cero y otra vez volver a renovarte, renovar esa ilusión y esas ganas de tengo que crecer, tengo que tirar para adelante, tengo que llegar, y bueno, ir creciendo poco a poco en el año a año en el fútbol. Y bueno, un poco eso. Luego al final, pues eso, lo que te digo, llegas al Club Deportivo Orense, los ascensos, ganar la Copa Federación, vas al Compo, los ascensos, pues los récords individuales que también consigues y al final quedan en la historia de los clubes. Sí. Bueno, ese tipo de cosas al final son las cosas que recuerdas, que te quedan, pero bueno, son cosas que consigues tanto a nivel individual, colectivo y tal, que quedan allí, que te van a quedar para siempre, pero bueno, no, ¿cómo te puedo decir? No las recuerdo día a día, no es algo que, bueno, pasó, genial, bonito, pero bueno, hay que seguir ahora mirando hacia adelante porque de todo eso que hay atrás no se vive. Pues nada, dicho esto, que pues muchas gracias por pasar por aquí. Nada, gracias a ti por este rato, por compartir este tiempo y, nada, y ya sabes que cuando quieras, a las órdenes.